Módulo Gestión Logística y Distribución. Unidad 3. Distribución física y transporte. Magíster Luis Alfonso Robles Rangel, docente. Estimados estudiantes, bienvenidos a la unidad número 3, Distribución física y transporte. Presentación. Para esta tercera unidad es importante tener en cuenta, estimados estudiantes, la logística de la distribución. Esa gestión logística y distribución permite que dentro de ese eslabón de la cadena de suministros sea un elemento fundamental para la consecución de los objetivos de las compañías, teniendo en cuenta que la logística de distribución abarca el transporte y la venta, o intenta llegar concretamente hasta los clientes. En nivel internacional se habla acerca de la DFI, que es la distribución física internacional, traspasando las fronteras. El tema 1 que vamos a trabajar en esta última unidad, unidad 3, tiene que ver con la distribución física y el transporte. Si bien es cierto, es parte de uno de los eslabones de la cadena de suministros, pero está aparte en una unidad por la importancia que tiene, por el impacto que tiene generalmente en la logística, porque es en esta distribución física y el transporte donde los costos que están asociados a las operaciones logísticas pueden determinar un punto de equilibrio o pueden determinar la optimización del proceso logístico, de tal manera que logre impactar económicamente a una compañía. Algunas de las definiciones que se presentan a través de diferentes autores hacen alusión a los componentes o los elementos que tiene la distribución física. Por ejemplo, para Shaw, que es una definición de hace ya bastantes años, de 1916, hace referencia a que la distribución física se entiende como un elemento de equilibrio entre la oferta y la demanda. Y con esto hace alusión al almacenamiento de los productos como un elemento regulador. Recordábamos que en la unidad anterior hablábamos del almacenamiento, de la logística de almacenamiento, ¿sí? Y de algunos temas relacionados con la importancia que tenía almacenar correctamente los productos, su naturaleza, su carga, por ejemplo. Por su parte, Clark, en 1922, presenta una definición más enfocada al marketing y hace alusión a la distribución física de los productos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encontramos los productos expuestos en los supermercados o en lugares de consumo, el elemento que impacta dentro de ese proceso logístico es tal vez su presentación, ¿sí? Su empaque, la forma del diseño que tiene un elemento, una botella, una caja, es tal vez lo que nos motiva a generar un proceso de compra. Entonces Clark hacía referencia a que la distribución física debía tener un componente importante de marketing para que de esa manera tuviera la atención concreta de los clientes o de los usuarios, de los consumidores. Funciones de la logística. La logística tiene innumerables funciones. Dentro de las más importantes aparecen transportar, ¿sí? Como función, porque pues es la actividad que permite que los productos se desplacen de un lugar a otro, ¿no? Entonces, en ese transporte, un punto A a un punto B, de un lugar de origen, un lugar de destino, teniendo en cuenta que la acción de transportar genera una logística interna, ¿no? Entonces, el transporte se convierte también en otro de los pequeños eslabones que están integrados a esta logística de distribución, porque requiere un tratamiento profesional, un manejo por parte de expertos en el tema para que se pueda conseguir o realizar de la mejor manera. Fraccionar es una actividad dirigida a ubicar los productos fabricados en cantidades y condiciones que exija el mercado. Entonces, ¿qué significa? Que de un lote de producción alto, de algún bien, yo puedo fraccionarlo y puedo dividirlo y decir, bueno, tantas unidades van dirigidos a este local en una ciudad, otras a otro local en otra ciudad, ¿sí? Entonces, fraccionar las funciones de la distribución física permite ubicar esos diferentes productos fabricados en diferentes lugares, en cantidades diferentes, en condiciones diferentes, de acuerdo a lo que determina concretamente el mercado o el consumidor. Funciones de la distribución: almacenar. Si bien es cierto, no pertenece a la logística de almacenamiento, esta que estamos mencionando, pero la acción que se encarga de que ese almacenamiento pueda desarrollarse de manera correcta es la distribución.
porque incorporamos elementos que son necesarios para el transporte y la movilización de esos productos hasta ese lugar. Informar. Permite el conocimiento de las necesidades del mercado para actualizar y mejorar las estrategias de mercado y logística interna. Entonces, informar dentro de la logística son todos los seguimientos que hacemos actualmente a la carga, ¿no? Anteriormente, en años pasados, era más difícil poder hacer un seguimiento de una carga. Hoy en día es más fácil a través de diferentes sistemas, los sistemas GPS de localización y de seguimiento y de monitorización. Entonces, informar en qué estado se encuentra ese envío, en qué estado se encuentra la etapa de distribución, la cadena de distribución, si acaba de salir del almacén, si ya embarcó en el medio de transporte principal, marítimo, terrestre, aéreo, ¿sí? Y en qué momento podría estar llegando a su destino. Entonces ese es el seguimiento que se le puede hacer de acuerdo a las características que tiene la distribución. Dentro de esta logística de distribución aparece un elemento fundamental, indispensable, que son los canales de distribución. Los canales de distribución también tienen diferentes autores que hablan sobre ellos en diferentes maneras. Aquí presentamos uno de ellos, que es Bautista, en el 2011, que hace énfasis en que es una estructura conformada por diferentes partes que todas ellas tienen un interés común, ¿sí? El interés es participar dentro de la cadena de suministro. Entonces ahí encontramos fabricantes, los productores y los intermediarios, que pueden ser las empresas de transporte, en este caso, y los consumidores, ¿sí? Los consumidores finales, o el cliente, el supermercado, la tienda de gran consumo, etc. Todo canal de distribución siempre tiene unas tareas concretas que tienen, o específicas, que son indispensables en ese intercambio de productos, ¿sí? La clasificación que está estandarizada hacia los canales de distribución se divide en tres, o se componen en tres grupos: venta al mayor o al por mayor, venta al por menor o detallista, y venta al usuario final. Dentro de esa composición, de esa estructura de grupos, aparece un canal de distribución que tal vez es el que menos se utiliza, y es el productor, porque es el canal denominado canal directo. Es aquel en el que los productores tienen un contacto directo con los consumidores, ¿sí? Y las alteraciones del mercado en cuanto a la fluctuación de los precios y demás, o el efecto de la ley de la oferta y la demanda, ha presentado algunas variaciones en este canal, y normalmente como usuarios finales no logramos acceder a un productor, o rara vez, y cuando lo hacemos encontramos un precio diferencial en los artículos que adquirimos, ¿no? Entonces, los intermediarios son los que aparecen siempre en los canales de distribución, teniendo pues un impacto en los precios, porque eso logra ser más competitivos. Los intermediarios llegan a diferentes lugares, llegan a la ciudad, para los productores tenemos que irnos a una zona rural a encontrarlos, entonces es un poco más complejo, ¿sí? Canal mayoristas. Los mayoristas son intermediarios que a través de la comercialización han logrado comprar previamente unos artículos o unos productos para posteriormente comercializarlos a nombre de ellos, para posteriormente venderlos. A través de este mecanismo, en esa intermediación, logran comprar volúmenes grandes y obtener unos precios competitivos frente a los que pueden ofrecer luego a sus vendedores. Entonces, en ese margen de precios obtienen una ganancia diferenciada, ¿sí? Existen tres tipos de mayoristas. El primero de ellos se llama propiedad del fabricante. Entonces, es el que, pues, el distribuidor que él mismo fabrica y produce sus productos, y también los comercializa, ¿sí? Tiene sus propias oficinas, hace su propio servicio de venta y de postventa y atención al cliente. Es propiedad del fabricante, fabrica y distribuye. El segundo tipo es el mayorista independiente. Entonces es aquel que compra mercancía, la administra, la maneja, la controla y asume el riesgo de la compra de esa mercancía y de su posterior venta, ¿sí? Mayoristas independientes. Mayoristas propiedad del detallista. Dice que es la decisión de la empresa minorista en crecer en forma vertical, ¿sí? Entonces son aquellas empresas que empiezan siendo muy pequeñas, en unos supermercados, vendiendo al detalle, y van creciendo y se convierten en mayoristas para tener un volumen mayor de comercialización.
Minoristas o detallistas. Nos dice que son los que se encargan de comprar productos a los mayoristas para pues luego venderlos al consumidor final, ¿sí? Entonces, cuando uno dice al por mayor son porque se requieren unas cantidades, ¿sí? Unas cantidades para ser tenido en cuenta como mayorista, ¿no? Entonces, uno no compra una unidad, entonces compra docenas, ¿sí? Mínimo media docena. Ah, no, me va a vender al por mayor, listo, yo le doy precio. Si me compra el por mayor, yo le doy un precio diferente que si me compra por unidad. Entonces, ahí radica la diferencia en esos canales de distribución, ¿no? En el caso de los minoristas, compran a destajo o compran por unidades, pero logran llegar al consumidor final. ¿Para qué? Para ahorrarles tiempo a ese consumidor, para darle una gran variedad de productos, incluso garantía de los mismos, ¿sí? Los tipos de venta o de vendedores minoristas o al detal normalmente son los establecimientos independientes. Entonces podríamos decir que pues, las tiendas de barrio, ¿no? Las tiendas cercanas a nuestras casas, los autoservicios, los grandes almacenes o las tiendas de cadena o los supermercados, porque todos ellos nos venden de a una varias unidades, pero no compramos normalmente muchas unidades. Bueno, en algunos casos, los grandes almacenes, los grandes supermercados hacen promociones, hacen ofertas para que las personas compren una cantidad de productos, pero siempre están, o normalmente están limitados, ¿no? No me llevo todos los productos que tenga, no. Entonces, están repartidos para los usuarios de ese establecimiento. Encontramos los modelos de distribución. Tenemos un autor que habla acerca de los modelos de distribución en una guía práctica que elaboró, que se llama Logística y Distribución Física Internacional, Ávila, en el año 2010, establece que los modelos de distribución permiten crear una infraestructura, ¿sí? Una infraestructura que las organizaciones o las empresas tienden a adoptar para pues, lograr posicionar sus productos dentro del mercado, ¿sí? A esto se suman algunas estrategias que están definidas por parte de las compañías para poder lograr estos objetivos. Y si bien es claro también que algunos modelos incorporan esas estrategias para su aplicación. Tenemos entonces el primero de ellos, que es el modelo descentralizado. El modelo descentralizado hace referencia a que es el modelo de distribución más utilizado o más usual normalmente para el sector industrial, ¿sí? Para aquellas empresas que están dedicadas a la producción industrial. Porque una vez finaliza la fase de fabricación, estos productos suelen ser distribuidos a través de diferentes almacenes, ¿sí? Que se encargan de suministrar esos productos por zonas. Entonces, la zona, por ejemplo, en Bogotá, que es una ciudad grande, entonces la zona norte, la zona sur, la zona oriente, la zona occidente, ¿sí? Entonces, de esta manera se crea una ventaja por la cercanía que existe entre los productos, ¿sí? Que están en el almacén y el destino, de tal manera que reduce los costos en la infraestructura. Entonces, tener el modelo descentralizado significa que en un lugar está la producción y en otro lugar están las ventas, pero repartidas, no en un solo lugar el almacenamiento, sino que están repartidos para poder surtir de manera eficiente los pequeños comercios o al detallista, ¿sí? Entonces, es un modelo muy utilizado en la logística de distribución. Modelo centralizado. El modelo centralizado nos dice que, pues gracias a todos los avances en las comunicaciones y en las tecnologías de la información que tenemos en este momento, el transporte ha logrado optimizar o planificar esas rutas de distribución y a través de ello disminuir algunos costes que se incurrían en el modelo descentralizado. Entonces, si el anterior la ventaja era que habían diferentes almacenes para repartir o para distribuir mejor esos productos que una vez eran fabricados, el modelo centralizado nos dice que no, que lo mejor es tener centralizado, como su nombre lo indica, o sea, en un solo lugar, el almacenamiento de esos productos para reducir los costes. Y desde ese lugar se establecen rutas, diferentes rutas, ¿sí? Y esas rutas generan menor costo que la infraestructura de crear almacenes en diferentes lugares. De acuerdo a qué se aplica cada uno de esos modelos, a la necesidad y a la visión que tiene
cada una de las empresas. Tenemos uno de los modelos también más utilizados en la actualidad y es el modelo cross-docking, se llama, ¿sí? Este modelo cross-docking se conoce también como el modelo non-stock, o sea, sin inventarios, ¿sí? Es lo que traducen, non-stock, sin inventarios, porque hace referencia a sitios de recepción y expedición de mercancía. Entonces es el intercambio rápido de los productos que vienen de una fase de producción a una fase de almacenamiento y posterior distribución. Entonces es el paso en menos de 24 horas por todas esas fases. Entonces llegan los productos fabricados al almacén, pero así como llegan, se organizan y se envían. Entonces el almacén nunca está lleno de productos de inventario. Entonces es un modelo que reduce considerablemente los costos, ¿sí? Porque realmente no se está almacenando los productos durante mucho tiempo, sino que están utilizando es una plataforma, o sea, un espacio físico para hacer el intercambio logístico, para, este va para Cartagena, este va para Barranquilla, este va para Cúcuta, entonces va fluyendo la mercancía de un lugar a otro de manera rápida, de tal modo que se convierte como en un punto de venta, ¿sí? Entonces es un modelo bastante interesante, utilizado por grandes compañías a nivel nacional e internacional. Modelo plataforma de consolidación. Este modelo se centra concretamente en la distribución de productos que son de diferentes proveedores, es decir, que no es de una sola empresa, sino que son de muchas empresas, que generalmente mueven un volumen de producto alto que permite pues, llenar camiones para poder enviarlos a diferentes lugares, ¿sí? De esta manera, si no se logra llenar, por ejemplo, el espacio de los camiones, la mercancía se consolida, es decir, las diferentes empresas, o la empresa, en este caso la empresa de transporte, establece el espacio que le asigna a las diferentes empresas para que puedan reducir costos en el transporte y poder ser enviados a diferentes lugares, ¿sí? Entonces, se crean alianzas estratégicas entre las empresas de transporte y las empresas fabricantes o productoras para que con pequeñas cargas, ¿sí? O la suma de cargas pequeñas logren generar un viaje. Pues, por ejemplo, yo necesito despachar una mercancía, necesito despachar un lote de zapatos, tiene que irse para Bogotá, pero resulta que yo solamente voy a enviar 200 pares de zapatos, entonces eso no llena un camión. Entonces, si yo contrato un camión para que me lleve los zapatos a Bogotá, voy a tener unos costos muy elevados. Entonces, a mí la empresa de transporte me dice, no, consolidémoslo. Entonces, busquemos otra empresa que lleve productos para Bogotá, ¿sí? Y compartan ustedes el camión. Entonces, en una parte del camión van sus zapatos, en la otra parte van los vestidos de niños que fabrican aquí en Bucaramanga, en la otra parte van joyas, ¿sí? Productos que sean de una naturaleza similar y que, pues, se puedan transportar consolidados o en ese grupo, ¿sí? Segundo tema de la unidad número 3, distribución física internacional, conocida por sus siglas como DFI, ¿sí? Sus iniciales. Se trata de un conjunto de actividades que involucran, pues, concretamente el traslado o el movimiento de bienes, de materias primas, de insumos, de productos terminados, productos intermedios, de una frontera a otra, o sea, de una frontera nacional a un ámbito o una frontera internacional, ¿sí? El objetivo principal que tiene la DFI es reducir al máximo el tiempo, los costos y el riesgo que se pueda generar durante esa travesía, durante ese trayecto de ir de un país a otro. Generalmente desde un punto de origen, que sería en este caso el país exportador, hasta un lugar de destino, que sería el país importador, ¿sí? Entonces la distribución física internacional tiene un manejo importante en la logística porque es muy especializado. Recuerdan que en unidades anteriores hablábamos acerca de las normas Incoterms, ¿sí? Los términos Incoterms, que eran aquellos que hablamos que eran de negociación internacional. Entonces, son aplicados aquí, en la distribución física internacional, porque vamos a negociar con ese comprador nuestro en el exterior. ¿De qué manera le puedo enviar yo la mercancía? ¿Hasta dónde? ¿Se la llevo hasta su empresa? ¿O se la dejo aquí en mi aeropuerto en Bogotá y él ya se lo lleva ya a Madrid, España o donde sea, ¿no?
hay unos costos inherentes, hay unas características de la mercancía. Entonces, no, es que es perecedera la carga. Uy, ¿cómo así? Sí que se puede dañar. Entonces, ¿cómo hacemos para que llegue en buen estado? Entonces, la distribución física internacional es muy importante. Para ello, utiliza lo que se conoce como los modos de transporte. El primero de los modos de transporte es el transporte terrestre, que es el que todos conocemos. Entonces, es el modo de transporte más utilizado a nivel mundial, ¿sí? Debido a que tiene un alcance prácticamente de puerta a puerta, ¿sí? Se conoce como el transporte door to door, ¿sí? De puerta a puerta. ¿Por qué? Porque a través del modo de transporte las mercancías a nivel nacional y a nivel internacional son dinámicas, ¿sí? Son dinámicas, permiten un volumen ilimitado de recursos, de rutas para poder hacer los trayectos, ¿no? Están limitadas, por supuesto, por las distancias geográficas que tienen pues, unos continentes a otros. Pero normalmente tienen unos tiempos de entrega precisos o calculados y unas cantidades estandarizadas para su operación. Transporte marítimo. El transporte marítimo es el transporte líder a nivel internacional. Es decir, el mayor volumen de mercancías que se moviliza a nivel internacional en el mundo se efectúa a través de este modo de transporte marítimo, ¿sí? Normalmente se utilizan embarcaciones de diferentes tipos y tamaños, de acuerdo también a las características o la naturaleza de la carga, para poder ser llevadas a su destino en un país lejano, ¿no? Un país en el exterior. Entonces hay buques, portacontenedores, ¿sí? Que cargan grandes cantidades de mercancías de diferentes lugares del mundo hacia diferentes lugares del mundo. Es el transporte más económico dentro de los modos de transporte porque permite el manejo de mercancías por peso o por volumen, ¿sí? Que en otros modos de transporte está limitada esa operación, ¿sí? Está limitado, tiene unas características que limitan el volumen o el peso. Estas embarcaciones son muy grandes y permiten poder utilizar una carga disponible. Transporte aéreo. Este transporte se realiza a través de los aviones, generalmente unos especializados en carga y otros los transportes de pasajero que llevan unas bodegas también para poder transportar una carga, ¿sí? Es el modo de transporte más rápido, sin embargo, es el más costoso también, ¿sí? El valor añadido que tiene es la rapidez con la que se puede desarrollar la operación internacional, ¿sí? Porque son muy rápidos en recorrer distancias, pero esa rapidez tiene la contraprestación de que es su costo de servicio de tarifa básica de ese flete es elevado, y más si hablamos en ámbitos internacionales. Además, también tiene unas limitaciones por peso y volumen. No se puede llevar todo lo que uno quiera, porque los aviones tienen unos límites de pesos y de espacio en esas bodegas para llevar allí mercancía. Transporte fluvial. Tal vez es menos conocido o menos común, pero se utiliza normalmente para hacer traslados internos en los ríos que tengan una profundidad adecuada para que puedan ser navegables. Este modo de transporte fluvial a nivel internacional comunica los ríos con los océanos, de tal manera que internamente en los países la operación de transporte y la logística se abarata, o sea, es más barato transportar mercancía a través del transporte fluvial o por los ríos que por las carreteras, que por avión, ¿sí? Y por los barcos pues ya es de carácter internacional. Entonces depende también de muchas condiciones locales. Por eso presenta problemas en cuanto a la navegabilidad. En el caso colombiano, nosotros tenemos operaciones fluviales, aquí cerca en Barranca Bermeja tenemos un terminal fluvial que es operado por una compañía internacional que se llama Impala Terminals. Ellos están encargados de la operación fluvial de hidrocarburos que salen de la refinería de Ecopetrol hacia Cartagena, por ejemplo, ¿sí? Entonces se van en unas barcazas, que es una especie de plancha metálica, y sobre ella van diferentes pues, elementos o productos navegando por el río. Transporte multimodal. Entonces, el transporte multimodal hace referencia a
el movimiento de esa mercancía a través de modos diferentes o modos distintos para el transporte. Puede ser a través de 2 o más medios, con la característica de que un operador de transporte es el que se encarga de manejar o de tomar posesión sobre los bienes o las mercancías, ¿sí?, durante un trayecto, y otro se encarga de llevarla a su destino final, ¿sí? Las ventajas de este modo de transporte multimodal es que se hace un único documento, ¿sí?, un documento de transporte único en el que simplemente se traspasa de transportista a transportista para poder hacer toda la trayectoria de esos productos desde origen hasta el destino. Tema número 3, etapas de la DFI, etapas de la distribución física internacional. De acuerdo a lo mencionado por Ávila en el 2010, en su guía práctica logística y distribución física internacional, dice que la DFI presenta 5 etapas importantes de esa logística que invita o que prevé cómo deben trasladarse esas mercancías de origen a destino. La primera de ellas, de estas etapas, hace referencia al análisis de la carga a transportar, ¿sí? Entonces nos dice que es una etapa fundamental porque, como observamos en la unidad anterior, la carga tiene una naturaleza y una clasificación. Entonces debo analizar cuál es la característica de esa carga. Yo debo saber si es un producto peligroso para tomar medidas, si es un producto que requiere cadena de frío, es decir, que debes tener una temperatura controlada para que durante su proceso de transporte no pierda sus propiedades físico-químicas o se estropee, ¿sí? También debo saber en qué tiempo debe llevar la mercancía. Entonces, ese análisis de la carga es la primera etapa que se debe considerar en la DFI. Segunda etapa, preparación del empaque y el embalaje. Debido a que, pues, en estos trayectos que son tan largos, los productos sufren todo tipo de, o pueden sufrir todo tipo de daños, es necesario preparar esa carga para que soporte las inclemencias climáticas, la manipulación de unos y otros, algunos factores externos que son incontrolables, o unos largos recorridos que tendrían de duración. Para lograrlo se requiere de elementos que protejan y entre ellos pues está el empaque y el embalaje para desarrollar justamente esta función. La tercera etapa es la selección del modo de transporte. Entonces hablábamos del transporte terrestre, marítimo, aéreo, ferroviario, ¿sí? Todos los modos de transportes que tenemos disponibles, pero realmente la selección de él depende de los costos que le puedan generar a la empresa en cuanto a su relación de peso versus volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos escoger el transporte idóneo para cada envío, teniendo en cuenta las necesidades que tenemos, ¿sí?, y también las características que tiene la carga. Entonces yo puedo decir, no, yo voy a enviar una bobina, ¿sí?, una bobina de estas eléctricas en un avión, pero el peso de la bobina es tan grande que el avión no lo puede llevar. Y yo necesito que llegue rápido, pero no lo puedo enviar por avión, porque el peso supera las características de la aeronave. Entonces tengo que enviarlo vía marítima, porque no tengo más opción. Si es un destino internacional que no tiene frontera terrestre. Cuarta etapa, los costos. Los costos de la distribución normalmente se establecen en función al volumen que es transportado, a la demanda, y pues para ello se dividen entre costos fijos y costos variables. Entonces hay unas métricas o hay unos cálculos que se desarrollan o se realizan para poder determinar si esos costos están equilibrados en la operación o si requiere algún ajuste o si están bien calculados, porque los costos pueden llevar al fracaso de una operación si no son tenidos en cuenta y no son calculados previamente a la operación. Quinto, documentación. Esta quinta etapa es la exigida de carácter en el marco legal, ¿sí? Entonces, para que podamos cumplir con todas las especificaciones y toda la normatividad nacional e internacional, debe existir una documentación que esté amparada y que esté acorde a la norma legal y a la ley, ¿sí? Entonces los documentos, los productos deben llevar todos los documentos al día, con sus permisos, ¿sí? Deben llevar la guía de los documentos, las fichas técnicas, las facturas comerciales, todo debe estar presto para que se pueda desarrollar
el proceso de la distribución física internacional. Estimados estudiantes, con esto llegamos al fin de la unidad número 3. Muchas gracias por su atención.